Vamos a continuar, hermanos. Alegres. Recuerde que la alegría es una actitud, el gozo, y es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos se recuerdan el domingo pasado? Hablamos en Zacarías de una profecía, una visión, que incluía la visión del candelabro y los dos olivos, o sea que fluía el aceite inagotablemente, y la palabra que Dios le da a Zorobabel para reedificar el templo, y le dice que no sería con fuerza, no sería con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, y algo que el Señor Jesús dijo en Mateo 7, y es en verdad algo infranqueable, que es: el árbol se conoce por el fruto. Wow, es una declaración, una regla, un filtro para probar si somos o no somos cristianos, si somos o no somos hijos de Dios, porque hoy día muchos recurren al nombre que es cristianos y que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Pero en Mateo 7 dice que por sus frutos será conocido, así que debemos examinarnos siempre nuestro fruto para que no el Señor nos diga, ahí mismo en Mateo 7, cuando le dicen: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, hicimos milagros, y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí está la clave, hermano. ¿Cómo está tu vida? ¿Haces el bien o haces maldad? Porque si hacemos maldad, entonces el Señor nos arrojará al infierno. Dice: apartaos de mí, oh hacedores de maldad. Mire qué fuerte está esto en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 21. El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mire, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí es clave aquí, hermano. Y habla de intimidad. Dice que José no había conocido a María cuando ella concibió del Espíritu Santo. Concebir habla de relación, y se lo da también a la gloriosa relación entre el hombre y la mujer, la relación íntima. Y el Señor les dice: ustedes hicieron muchas cosas, pero yo nunca tuve una relación íntima con ustedes, no los conozco, dice. Así que debemos tener cuidado. Dice Pablo, y les digo aún llorando, dice que hay muchos que no conocen a Dios y que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, la religión no alcanza, hay que conocer a Jesús, hay que tener una relación con Él, y la pregunta es: ¿conoces a Jesús? Eso es lo que debe ocuparnos, no la religión, sino la relación con el Señor. ¿Y el fruto cuál es? Pues que seamos agradecidos. Dice: mas el fruto del Espíritu es el amor, que tengamos amor, que tengamos gozo. Aparece en segundo término, gozo. Hay que alegrarnos, hermano. Hoy estamos comenzando el primer día del mes de diciembre del 2021. Ya estamos prácticamente a 30 días de que este año se va a acabar. ¿Es importante el calendario? Sí es importante el calendario, porque recuerde que Dios, desde que crea el sol y la luna para las estaciones, para los meses y los años, los días, porque Dios es un Dios que tiene todo escrito, hermano. Porque Él habla de que hay un día en el cual Él le va a decir al ángel que ya toque la trompeta para que el Señor venga por su pueblo. Puede ser cualquier momento, hermano. Eso está latente. ¿Y por qué es importante los días? Porque hoy puede ser el día que Cristo venga. ¿De qué otra manera son importantes los días? Porque es la manera humana de medir la misericordia de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros.
nos ha extendido su misericordia, no nos ha faltado nada, hermano, nada de lo necesario para comer, vestir, un techo. Dice la Biblia, teniendo que comer y que vestir, con eso estar contentos. No es conforme, es contento, espíritu de contentamiento. Pablo dice a los filipenses, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi condición, mi situación. Ok, damos gracias al Señor hoy, 1 de diciembre. ¿Cuántos se alegran, hermano? Aunque fuera 1 de octubre, fuera primero, tenemos que alegrarnos porque ese es el mandato. Y si estás lleno del Espíritu Santo, debes estar lleno del gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es 1 de diciembre, a media semana, y algunos no sabemos dónde estén, pero oramos por ellos y que Dios los guarde, los bendiga, los que están luchando por el pan nuestro de cada día. Y hoy venimos aquí para que Dios nos dé ese pan para este tiempo. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Has sido fiel, has sido bueno con nosotros. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y te pido que fortalezcas, que animes a tu pueblo, que nos des poder para poder terminar, Señor, no agonizantemente, sino triunfantemente, Padre. Que cerremos este año en ayuno, en oración, llenos, saturados de la santa unción, llenos, Señor, de poder, llenos de convicciones, llenos, Señor, cerrando este año con valor, con alegría, con denuedo, con pasión por tu obra, Señor. Produce, Dios, aviva nuestro espíritu, Señor. Sabemos que estamos en medio de la lucha, en medio de tribulaciones, de persecuciones, de acusaciones, Señor. El enemigo quiere dividir la obra, quiere dividir al pueblo, quiere ponernos a los unos contra los otros. Y hoy confesamos en este inicio de mes que no cederemos, que no seremos seducidos para ir en contra de nuestros hermanos, sino que hoy nos levantamos, Padre, para pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestras fallas, conscientes e inconscientes, Señor, por nuestras blasfemias, por nuestras maldiciones que han salido en los momentos de ira. Perdónanos, Señor, de toda palabra de maldición, de toda palabra de castigo, de ira, que ha producido nuestros labios o nuestro pensamiento. Hoy nos arrepentimos porque no somos mejores que nadie, Señor. Hoy nos levantamos, pero en humildad, en intercesión, en oración, no para juzgar, sino para ponernos en la brecha por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están luchando, por aquellos que están siendo golpeados en su fe, que están debilitándose. Hoy nos ponemos, Señor, y hoy te pedimos, Padre, perdona a tu pueblo, perdónanos, Señor, extiende tu misericordia, danos la oportunidad y queremos cerrar, Dios, este año con todas las fuerzas, Señor, con toda la pasión en tu obra, Dios. Anímanos y que no nos fijemos, Señor, en los tropiezos, que no nos fijemos en las cosas que quizás no estén saliendo, sino que estemos firmes, fuertes en la fe, Señor, bendiciendo nuestras casas, nuestras vidas, nuestro trabajo en ti, Señor. Bendecimos esta iglesia, bendecimos la obra, Señor, bendecimos a cada miembro de esta casa de oración, bendecimos nuestra ciudad, bendecimos cada lugar, Señor, cada rincón de esta tierra donde tú nos plantaste para bendición, y confesamos tu palabra, Señor, sobre nosotros y los planes que tú tienes para nuestras vidas, que tú dices, Señor, que son planes de bien y no de mal, para darnos el bien que esperamos. Y esperamos bien de ti, Señor, esperamos bendición, esperamos, Señor, aunque de momento no lo entendamos, que todo obra, que todo ayuda para nuestro bien. Gracias, mi Dios. Danos esa paz, danos esa fortaleza, Señor, que la unción abunde, que nos llene, que nos sature, Padre, porque hemos entendido que esto no es con fuerza, esto no es con capacidad humana, sino con tu santo, poderoso Espíritu, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Señor.
Danos tu palabra, Señor, que more en nosotros. Danos amor, danos pasión, Señor, por tu palabra, que podamos ser alumbrados, Señor, anclados, para que podamos crecer en el conocimiento de tu verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Danos el pan nuestro de cada día, Señor, que es tu palabra, y hoy la pedimos, Señor, que venga, que sea derramada abundante. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Hoy sujetamos, Señor, toda obra del diablo para que sea impedido de robar, de quitarnos la preciosa semilla que es tu palabra, Señor, y que sea plantada en cada corazón presente y oyente, que sea plantada, Señor, y que dé fruto al 100%. Danos tu presencia, Señor, y yo bendigo tu pueblo con paz, con esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Desciende sobre nosotros, y dile ahí en tu lugar: desciende sobre mí, te necesito. Hay alguien que pueda decirle al Señor: Padre, tengo necesidad y es de ti. Ayúdame, Señor, en este inicio de este mes difícil, de este mes turbulento, en que el enemigo también va a cerrar con todo contra la iglesia. Pero hoy te suplicamos, Señor, que podamos ver la orilla en este mes y podamos celebrar tu victoria, Señor, y que podamos celebrar tu misericordia y podamos celebrar tu bondad, tu amor y tu cuidado por tu pueblo, porque tú prometiste, Señor, tú atravesaste tu fama, Padre. Tú dijiste: yo edificaré mi iglesia, y nosotros somos tu iglesia y estamos aquí. Hemos venido con el propósito de adorarte, hemos venido con el propósito de exaltarte, de glorificarte, Señor. Tú eres digno de recibir, y hoy te alabamos, y sube nuestra alabanza. Presentamos nuestros sacrificios, fruto de labios que exaltan tu nombre. Tú eres digno, digno, digno de adoración. Tú eres bueno, y aquí estamos, Padre. Llena este lugar de tu presencia, llena nuestras vidas, aclara nuestros pensamientos, allana, Señor, nuestros caminos. Deshaz, Padre, todo obstáculo que quiera impedir el avance de tu iglesia. Y hoy celebramos victoria, porque ponemos nuestros ojos en ti y no en las cosas de la tierra, Señor. Declaramos victoria, declaramos, Señor, victoria para tu iglesia sobre esta tierra, y estamos conscientes, seguros, Señor, de que si clamamos a ti, tú inclinas tu oído y tú nos oyes. Y seguro estamos que si tú nos oyes, seguro estamos que responderás conforme a tu corazón. Te bendecimos, Padre, en el nombre del Hijo, por el Espíritu Santo. Gracias, sé con nosotros, Señor, en este tiempo. Dame gracia para enseñar, dame gracia para entender, y danos gracia para aprender, y que podamos avanzar en este precioso y glorioso día, en este atardecer que hasta aquí nos has ayudado. Gracias, gracias, no nos cansamos de adorarte, nos rendimos delante de ti. Eres digno, Señor, de adoración, eres digno de exaltación. No hay nadie como tú, Señor, tan bueno, tan misericordioso. Has sido bueno para con nosotros, Señor, has sido bueno para con tu pueblo. Has hecho salir tu sol sobre justos e injustos. Has dado alimento, Señor, a tu pueblo. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Recibe la honra, recibe, Señor, toda la alabanza y toda este incienso que sube hasta el trono de tu gracia. Amado y bendecido Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Zacarías. Repasamos el capítulo 4, el versículo 6. Esta fue la palabra que el Señor nos dio el domingo. Recuerde que estamos sobre la base de la enseñanza, que es repetición. Y hay que repetir un poquito de la clase pasada, del domingo. Y seguimos en Zacarías capítulo 4. Algunos van a decir: ya sueño a Zacarías. Bueno, Zacarías tuvo visiones. Es un libro con un estilo 100% apocalíptico. Ya usted se ha dado cuenta que es muy apocalíptico y mesiánico, ¿sí? Dios le permite
visiones a este joven profeta, y dice así en el Zacarías 4:6, Dios le manda palabra a Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Es el gobernador de Judá en la reedificación, en el regreso de Israel a la reconstrucción del templo. Había mucha oposición. Hablamos el domingo que el ánimo de Zorobabel ha de haber estado bastante socavado, porque Dios le manda la palabra. Vimos el domingo que cuando Dios dice no temas, y dice 366 veces en el Nuevo Testamento, no temas, ¿por qué? Porque sabemos que con lo que batallamos es con el temor, con el miedo. Y Dios le dice a Zorobabel a través del profeta Zacarías que no tenga temor, porque sean poderosos los ejércitos que quieren impedir la reedificación, el renacer de Israel como nación, que Él los vencerá, pero no será con ejército, no será con espada, no será con fuerza, con caballos, hemos leído, sino con su Santo Espíritu. Dios es poderoso, hermano, y tenemos que movernos en el Espíritu para reedificar el templo físicamente, espiritualmente como iglesia, y reedificar nuestras vidas como casa de oración. Ahí está, debemos de ser casas de oración. Tenemos que volver a la oración, iglesia. No es de pasarnos de una lección a otra sin aplicar y reafirmar. ¿Qué es importante? Volver a la vida espiritual. ¿Y qué más espiritual que la oración? Hermanos, la iglesia necesita doblar rodillas. La iglesia necesita volver a la brecha. La iglesia necesita volver a la intercesión, volver al ayuno. Vamos a ver en el capítulo 7 el ayuno que agrada al Señor, como dice Isaías. Este es el ayuno que yo escogí. Y tenemos que volver a interceder, hermanos, por nuestras vidas, por la vida de nuestra iglesia, por la vida de nuestro prójimo, por la vida de la ciudad. Lo vemos. Y esto está desde Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es importante para que nosotros salgamos adelante, usted y yo y cada persona que amamos. Tenemos que interceder, tenemos que volver a los tiempos de oración, de ayuno, de búsqueda, de ese hacer espiritual, porque está claro, dice que ¿cómo será la victoria, hermano? Por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habla un idioma, y es a través de lo espiritual, valga la redundancia, de la vida, de la palabra, de hablar la palabra, de creer la palabra, hermano, porque el que cree todo le es posible, pero no creer fantasías, sino verdaderamente orar en la voluntad y con la palabra de Dios. Tenemos que reconocer, pedirle perdón a Dios, porque la iglesia está siendo abrumada con tantas cosas, está siendo distraída. Sí, el enemigo que está controlando la información, los medios, siempre está buscando desviar a la iglesia. Tenemos una infodemia, así como está la pandemia, así también tenemos una infodemia, que es que una increíble bombardeo de información, y demasiada información aturde, nos saca del camino, y ahora estamos tan expuestos a los medios. Cualquiera trae un celular y inmediatamente ahí está la información, y el que controla el mundo es el que controla la información y sabe cómo. No nos puede quitar la salvación, pero sí nos hace cambios de vida. Y un día que ya nos desvió, un día que no oramos, es un tiempo perdido muy importante. Así que debemos de tener cuidado qué oímos, qué vemos, porque el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Debemos estar atentos, hermanos. Hay demasiada tentación, hay demasiada interrupción. Tenemos que apagar el ruido y doblar nuestras rodillas y volver a buscar el rostro de Dios. No es de brincar de que el domingo ya vimos eso y bueno, ahora lo que sigue. No, hermano, a mí me interesa regresar y no echar en saco roto esta palabra, porque es palabra de Dios. Dice que Zacarías la recibe de Dios y se la dice a Zorobabel: Zorobabel, no tengas temor, tú vas a poner la primera piedra en la reconstrucción
y tú vas a poner la última piedra. O sea, le dice, de principio a fin se hará. No seremos derribados. Hermanos, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, y seguro estamos de que llegaremos al final, porque esto se llama que Él es el autor y el consumador, o sea, el que comienza y el que termina. Es la preservación de los santos. En Él haremos proezas, pero hay que depender de Él, hay que tomarnos de Él, hay que dejar un poco las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No te pido que vivas una vida ascética, una vida monástica, pero sí te pido que ocupemos más y mayor tiempo, hermano, en la palabra, en la oración, en la comunión, para que no el día que vayamos delante de Él escuchamos: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno reservado para Satanás y sus ángeles. Debemos ocuparnos primeramente con temor y temblor en esta salvación tan grande. Así que, mis amados, no importa el tamaño de las dificultades. ¿Sí recuerdan el domingo cuando en el verso 7, Zacarías 4:7, le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Qué significa eso? ¿Quién eres tú, obstáculo? No vas a poder impedir. ¿Por qué? Porque no venimos en nuestra fuerza, venimos en el nombre del Señor de los ejércitos. Pero no es nada más declaraciones místicas, es con la palabra de su boca, que es la espada del Espíritu, y dice que será reducida ese enorme obstáculo, será allanado, será hecho una llanura, y habrá fiesta, habrá celebración por la gracia de Dios para con nosotros. Y hay mucho simbologismo y muchas cosas que interpretar, pero eso es importante, hermano. No importa el tamaño del gigante, nosotros tenemos palabra de Dios que vamos a avanzar. Como le dijo a Israel cuando lo saca de Egipto: avanza, dice. No, Moisés dice, ¿qué haremos? Porque viene Faraón detrás nuestro y enfrente está el mar rojo y a los lados desierto. Y Jehová, ¿qué le dice a Moisés? ¿Y qué me dices a mí? ¿Qué clamas a mí? Ya ordena al pueblo que avance. Y el pueblo mete el pie y el mar se abre. Así que no importa la dificultad, vamos en el nombre del Señor. Amén. Este es el repaso del domingo. No lo echen en saco roto, hermano. ¿Y esto cómo se logra? ¿Qué nos dice el Señor? No es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino es con su espíritu. ¿Y cómo es la lucha espiritual? De entrada en oración, hablando con Dios, porque ese es el acto espiritual más grande que puede haber. ¿A dónde vamos a ir? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿A dónde iremos, hermano? Pues a Él, a su presencia, y decirle: Padre, ayúdame. El enemigo me está atacando sin misericordia. Ayúdame y socórreme. Muy bien, ahora vamos a ver en el capítulo 5 un título que aparece en las Biblias de estudio, y vemos un pergamino, un rollo que Zacarías lo ve en el aire y le da el título de el rollo volante. Recuerde que cuando se escribe la Biblia no está en libros así, sino que eran pergaminos, ¿verdad? En piel, y estaba escrito, y aquí vemos que esto tipifica la palabra de Dios, y vamos a ver claramente cómo tipifica los mandamientos de Jehová, la ley de Jehová. Y esto que vamos a ver es el rollo volante, si hoy nos da tiempo, y la mujer en el efa. Vamos a leer entonces. Visión de un rollo que vuela, dice en Zacarías 5:1. Recuerde que hablamos de 8 visiones. Algunos estudiosos más dicen que son 9 visiones y otros dicen que son 10 visiones. El caso es que tuvo una serie de visiones este joven Zacarías en una noche. Él tuvo toda esta revelación increíble de Dios para el pueblo. Hablamos el domingo pasado, ¿todo el pueblo creyó? No todos creen, hermano.
Si tiene duda, mire a su lado y vea cómo está la casa de oración. Hoy no todos creen con el mismo celo. No todos tienen a Dios en el primer lugar. Primero Dios, no nos programamos, no nos organizamos. Recuerde que para ser disciplinado se compone de organizarse, limpiar y ser puntual. Eso es importante. ¿Dónde entra la organización aquí en la congregación? En congregarme. Que yo sé que si tengo culto, tengo cita con Dios, es miércoles a las 6 de la tarde, ¿qué hago con mi agenda? Cuando alguien me dice, es que este día vamos a hacer esto, aquello, no. Uno dice, no, el miércoles a las 6 de la tarde no es mío, es del Señor. Y el domingo 11 de la mañana no es mío, es del Señor. Y de ahí en fuera verás y te asombrarás cómo Dios provee para que todo nos prospere, hermano, y podamos estar bien suplidos, pero si nosotros somos fieles. Él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así que hay que organizar nuestro tiempo, hay que manejar la agenda, hermano, y no hacer compromisos cuando ya tenemos el compromiso que es con el Señor, ¿verdad? Hay mucho que hacer para poder tener la disciplina. Así que es una visión de un rollo que vuela. Dice Zacarías 5:1, los pongo ahí en la pantalla y le doy lectura. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo. Mire, le fue revelado a Zacarías cuánto medía de largo el rollo. Dice de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Recordar que las casas eran con madera y piedras, construían por causa de los sismos. Fíjese que cuando usted ve el contexto histórico, la arquitectura bíblica le llaman, dice que ellos ya ocupaban la técnica de intercalar madera entre las piedras para que cuando venía el movimiento telúrico de los terremotos, las maderas hacían que tuviera esa flexibilidad y no se quebraran las construcciones. Por eso es que dice que la palabra, el rollo, dice Jehová, lo hará morar, hará que entre, dice, a las casas y destruya todo esto. Ok, ahora vamos a la visión, a la interpretación. ¿Qué significa, sí, esto del rollo volante? De entrada él lo ve en el aire, ve la visión. Les decía yo, no es un sueño, sino que es una visión, y se le muestra que mide 20 codos de largo. Si la medida que se usa aquí, la medida bíblica del codo, son unos 45 centímetros del dedo medio, de la punta del dedo medio al codo, así se medían los codos, es algo estándar. Dice que los comerciantes que hacían trampa, cuando ellos compraban, llevaban a personas altas para que midiera más y fuera ganancia, y cuando vendían tomaban la medida de otro más chaparrito para que fuera menos, ¿verdad? Porque para todo hay, ¿verdad? La pesa falsa, la medida falsa, y eso Jehová lo reprende. Pero el estándar son 45 centímetros. Entonces, si está hablando que dice que son 20 codos de largo, pues se da un aproximado de 9 metros. Imagínense un papiro en el aire, ve la visión, el rollo volando de 9 metros de largo, y como mide 45 centímetros, 9 metros de largo y de ancho 4 metros y medio. O sea, era algo impresionante. Entonces vemos que, ¿qué es esto, hermano? Es la palabra de Dios. Se le dice a Zacarías que la visión que se le está dando está sustentada en los mandamientos. De un lado
están, y ahora este rollo que sale con la palabra es para los, se enfoca en el pecado individual, es como lo quería yo decir, está hablando a las personas, no está hablando a la nación de Israel. ¿Qué está mostrando? De un lado del rollo, ¿qué dicen los 10 mandamientos? La mitad de los mandamientos es a el pecado contra Jehová. Los otros 10 son los pecados contra el prójimo. Sí, perdón, los otros 5 y 5. 5 pecados son contra Jehová: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Jehová en falso, no dirás falsos juramentos, y dice no robarás, ¿verdad? Entonces está tipificando aquí que está hablando de los 10 mandamientos. Recordar que era lo que regía al pueblo de Israel, los 10 mandamientos morales de Dios, antes de que viniera toda la revelación y la ley real de Jesucristo en Mateo 5, 6 y 7. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, ¿qué se le mostró a Zacarías? Que él iba a reprender al pueblo con la palabra de Jehová. La misma Biblia y la visión está confirmando. La Biblia se confirma con la misma Biblia, y en la Biblia estamos leyendo pasajes que hablan de que es con la palabra que se va a ordenar al pueblo. Tenían 70 años ellos sin ley, y viene la palabra y les dice que esto es lo que les iba a gobernar, y que aquel que quebrantara los mandamientos, y de ese lado dice, el verso 3 dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. La palabra de Jehová irá de mar a mar, hermano, de costa a costa. La palabra de Dios llena la tierra, los mandamientos de Jehová llenan la tierra. ¿Y esto cómo se logró? ¿Por la predicación? No, dice que Dios ya puso su palabra en el corazón del hombre. El hombre sabe, aún sin religión, sin Dios, aún en lo más recóndito de la selva o de alguna isla, el hombre tiene en su corazón grabados los mandamientos de Jehová, y sabe que matar es malo, y sabe que robar es malo, y sabe en su corazón que hay cosas que no agradan a Dios. Entonces su palabra dice que salió a toda la tierra. Esta es la maldición, dice, porque que el que quebrante las leyes de Jehová será destruido, hermano. Esto es lo que regirá. Está profetizando. ¿Y cuántos entienden que esto es lo que debemos de cuidar, de no infringir la ley de Jehová? Porque el pecado es eso, infringir, quebrantar la ley de Dios. Dice el verso 4, yo la he hecho salir, dice, es su palabra la que va a regir, hermano. Dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón. Vamos a ver que en Malaquías habla de los que le han robado. Y vendrá, dice, a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Entonces se dan cuenta que habla 5 mandamientos de un lado del rollo y 5 mandamientos del otro lado del rollo, pero está enfocado hacia el pecado, hacia no desobedecer, no robar, no codiciar. Y permanecerá en medio de su casa. ¿De quién? Del que robó, del que juró falsamente, de aquellos que dicen así dice Jehová, Jehová me habló, y etcétera, etcétera, y es mentira. Y la palabra dice que serán consumidos, serán destruidos. Vemos en Ezequiel también esta palabra en el Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Les hablarás pues mis palabras, le está diciendo Dios a el profeta Ezequiel. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Se da cuenta, hermanos, que usa esa figura que cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo allí en el desierto, después de que él estuvo 40 días y 40 noches sin comer, le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, hermano. ¿Qué es lo que necesita el hombre espiritual para poder sustentarse? Necesitamos la palabra. Mire qué importante visión, importantísima visión
le da Dios al profeta Zacarías, al joven, para que se la dé ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Me están escuchando, hermano? Para que vea la importancia. Dios le muestra un rollo, un pergamino donde están escritos los mandamientos: no robarás y no jurarás falsamente en el nombre de Jehová. Para que corra, dice que Jehová la hizo salir, y Jehová le está recargando a Zacarías que se lo diga al pueblo la importancia, hermanos. Y esto vuelve a cobrar una importancia mayúscula en este siglo XXI, que los profetas del Señor tenemos que recalcar y decirle: mira qué importancia le da Dios a su palabra. Es su revelación. Nosotros tenemos que hacerlo fuertemente y decirles: hermanos, Dios va a cumplir su palabra. Él la hizo salir y Él va a respetar su palabra. Él no va a quebrantar su palabra, hermano. Y la única manera que tenemos nosotros para librarnos por la misericordia de Dios se llama Jesucristo. Pero tenemos que esforzarnos para cumplir los mandamientos y guardar de no transgredir los mandamientos de Jehová. Pero vemos qué importancia entonces tiene esto en la reedificación del templo, porque antes de que se pusieran a reedificar el templo, Dios les muestra que tienen que arrepentirse. Ese es el mensaje de Zacarías, que tienen que arrepentirse, y luego manda palabra para santificarse, hermano. ¿Y cómo seremos santificados? Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es enviada la palabra para que este pueblo no minimice el pecado, no, porque bueno, sí, robé, pero robé porque tenía hambre. No, el robo es pecado, dice, y el que roba, el que se mantiene en ese pecado será consumido. El que jura falsamente en el nombre de Jehová, ¿sí?, que ofende a Jehová, también será castigado. Y vemos entonces que el tamaño nos dice algo. O sea, que por qué es tan grande la visión. Y luego él dice que él la hizo salir, y este rollo volaría por toda la tierra, sería visto en toda la tierra, y está puesto en el corazón humano. El hombre, antes de conocer que hay un Dios en los cielos, antes de entender esto en su corazón, sabíamos en nuestra conciencia cuando hacíamos mal y cuando hacíamos bien. O sea que Dios dijo que ya no la grabaría en tablas de piedra, sino en tablas de carne, que es el corazón del hombre. El hombre sabe cuando está bien y cuando está mal. Ok, entonces vemos aquí que es muy repetitivo, muy importante, y se lo dice Ezequiel, y le dice que abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, dice en el verso 9, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. O sea, a Ezequiel es un profeta que también se le envía a Israel, así como Zacarías. A Zacarías, ¿por qué lo mataron? ¿A qué profetas no matan? A los que les endulzan el oído. Pero aquellos que hablan la palabra serán aborrecidos por el mundo. Cuando la iglesia de Cristo habla la palabra, hermanos, sin temor, y es estricto con la palabra, es maldecida la iglesia, es aborrecida la iglesia. Y vemos que así como a Zacarías lo mataron, ¿pero por qué? Porque Dios le dijo lo mismo. Es mi palabra la que vas a hablar, es la que le vas a decir al gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote Josué y a todo el pueblo, que es mi palabra la que los va a juzgar, porque dice que aquel que roba sin importarle el temor de Jehová, que está escrito, aquel que miente y jura falsamente en el nombre de Jehová, dice que la palabra es la que lo va a consumir. Ya a veces los alcanzan los pecados aquí bajo el cielo, y otras cuando lleguen a la presencia de Jehová. ¿Qué le sucede a Ezequiel? Lo mismo. Dios, la mano de Dios dice que le da la palabra y le dice: no la rechaces, porque Ezequiel también es mandado a un pueblo rebelde, hermano, a un pueblo duro. Le dice Dios a Ezequiel: tú vas a ir y les vas a hablar. Te escuchen o no quieran escuchar, yo te envío con este pueblo duro, le dice. Repetimos el verso 9 de Ezequiel capítulo 2, verso 9. Y miré,
y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. O sea, el rollo, el papiro, cuando lo iban a leer los rabinos en las sinagogas, lo desenrollaban. Entonces, pero este no fue un rabino, Dios lo abrió. ¿Y qué es lo que vio Ezequiel? Dice que de los dos lados estaban escritas, ¿qué? Lamentaciones, ayes, cantos de dolor, salmos de dolor. ¿Por qué? Por la rebelión del pueblo, hermano. Nosotros necesitamos, antes de exponer la palabra al pueblo, al vecino, a mi esposo, mi esposa, debo darme la palabra a mí, debo predicarme la palabra a mí, debo examinarme con la palabra a mí por el Espíritu Santo. Dice ahora en el capítulo 3 de Ezequiel, sigue diciendo, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, dice Ezequiel, y fue en mi boca dulce como miel, pero dice que adentro fue amargo como ajenjo. O sea que la palabra la comió y dice, ay, qué deliciosa, pero después esa palabra te hace sufrir. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas la palabra, hermano, se van a levantar contra ti. Y a Ezequiel no lo querían. Lo que es Ezequiel, Jeremías, Isaías, que son los que hablaron al pueblo contumaz y rebelde, el pueblo los aborrecía, porque solo mal, decían ellos, saben hablar. Y esto se relaciona también para que vean que Dios, ¿quién es el que muestra la visión y le da la importancia al profeta Zacarías, al profeta Ezequiel, de su palabra, hermano? Es Dios. Así que nosotros, iglesia, Dios nos está hablando a través de la palabra y de estos textos encadenados de que Dios desde el cielo, hermanos, envió su palabra. Él la muestra a los profetas para que no prediquen sin ton ni son, sino para que todos entiendan que ¿qué debemos de predicar? La revelación ya no está en rollos, ahora está así, en libros, ¿sí? Pero es igual, tenemos que seguir predicando. ¿Y qué tenemos que hacerlo nosotros? Comerla primeramente. ¿Y qué es lo que dice los profetas? Que cuando la comieron era dulce en su paladar, pero después les produjo ¿qué? Ajenjo, vinagre, amargura. ¿Por qué? Porque la gente ya no te quiere. Hermano, no hay nada más duro que ser los que dictan la palabra, los que dictan la disciplina. Pero tenemos un desafío, no solo hablar, sino tenemos que ser congruentes con lo que creemos. Tenemos que ser ejemplo, hermano. Pablo le dice al joven pastor Timoteo, mas tú sé ejemplo en conducta, que si decimos algo tenemos que ser ejemplo, y esto es duro, hermano. Y ¿sabe qué? La gente no te va a querer porque eres un fastidio, porque tú eres el que está hablando lo que se debe de hacer, lo que se debe de hacer, y la gente que no quiere arrepentirse y en su pecado, llega un momento en que te aborrece, hermano. Por eso es que produce tristeza la palabra, porque la gente no quiere. Si usted lee lo que le dice Dios a Ezequiel, dice, te voy a enviar con un pueblo, dice, duro, dice, y da la idea, dice, pero yo he puesto tu frente más dura, dice, como un pedernal. Imaginas que Dios mete en su onda a Ezequiel, hermano, y lo lanza contra Israel. ¿Y cómo era Israel? Vemos en la escritura, dice, un pueblo contumaz y rebelde, necio y desobediente, dice, pero ve y háblales, dice, te escuchen, te quieran escuchar, le dice Dios, o no te quieran escuchar. Hermanos, pero la labor de nosotros es hablar la palabra. Nos quieren callar, siempre nos estarán buscando un error, algo que hiciste mal, para demeritarte, para atacarte y decir, pero tú qué hablas, tú qué puedes decir si hiciste mal esto o aquello. Nosotros hablamos la palabra no como que somos dignos de decirla y decirle a todo mundo. No, nosotros también estamos bajo esa ley y la hablamos, y muchas veces con vergüenza, hermano. Cuando voy a predicar algo, digo yo, ay Padre, voy a predicar esto, pero no es verdad en mi vida todavía. Pero eso no le quita el poder y la fuerza a la palabra, hermano. Nosotros predicamos la palabra.
Y a veces con vergüenza, con temor, porque no estamos a la altura. Pero nada le va a quitar que es verdad lo que estamos predicando. Que todavía falta hacerse verdad en algunas áreas de nuestras vidas, sí, y aquel que diga que no, aquel predicador que diga que no, miente. No, nosotros sabemos que todavía nos falta, pero no dejaremos de predicar la palabra. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Hay gente de la iglesia y fuera de la iglesia mayormente que quieren callar la predicación de la palabra, y no callaremos, hermano. Y nos señalan porque quieren, al quitarle credibilidad al predicador, creen que le quitan credibilidad a la palabra. No, hermano, la palabra es verdad. Y nos exhortamos, porque no estamos nada más hablando para la gente, no, estamos predicando primeramente para nosotros, porque el juicio comienza primeramente por la casa. Dice Apocalipsis capítulo 10, verso 8. Imagínense lo que sigue hablando de la palabra, de la importancia de la palabra. Y dice Juan, el discípulo amado: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Se da cuenta que a los 3 profetas se les dice que coman la palabra. Jesucristo dice ahí en Mateo 4, a partir del verso 3, cuando contiende con el diablo, también dice que la palabra de Dios es que no solo se vive del pan físico, sino de la palabra. Hermano, ¿qué necesitamos comer nosotros en esta figura literaria que nos está mostrando? El rollo, el pergamino, la palabra de vida, hermano, debe morar en nosotros. Debe haber palabra morando en nosotros. La iglesia tiene que despertarse el hambre por la palabra de Dios. Los que predicamos debemos esforzarnos en predicar la palabra de Dios. Se le está mostrando el rollo volante a Zacarías para que predique la palabra de Dios. Así que se le dice a Juan ahora, el discípulo amado, que lo tomara y lo comiera. Mire, y le dice: y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Se da cuenta? Que usted cuando recibe la palabra, ¿cómo la recibe? Como algo grato, como algo dulce. Pero ¿por qué después se hace amargo? De entrada, cuando te manda perdonar y tú dices que yo no quiero perdonar. Sé que debo perdonar, pero no quiero. Y esa es la lucha. Y cómo esa palabra tan hermosa, el perdón de Cristo. Sí, recibimos el perdón de Cristo. Nos gusta la historia de la misericordia de Dios, pero no, cuando se nos pide misericordia, no queremos darlo, y entonces es cuando se nos hace amargo en nuestro interior, amargo en nuestro vientre. Cuando la palabra que es tan hermosa y entra tan hermosa, pero después Dios con esa misma palabra nos empuja a cumplirla, y es cuando tengo que ser santo, y la tentación está allí a nuestros ojos, cerca de nosotros, y Dios nos manda en su palabra a ser santos, y llega la palabra que comiste, que Él es santo, y Él te dice: y sin santidad nadie me verá, apartado de mí, maldito, nunca te conocí, al fuego eterno. Y dice: no, esta palabra me es dura de resistir. Es hermosa la palabra, pero se convierte, ¿qué dicen? Amarga en tu vientre, hermano, porque te exige. No es que tú te tomas el veneno y a otro le hace efecto, no, tomamos la palabra, nuestro espíritu se satisface, la anhela, pero nuestra carne choca con la palabra de Dios, choca con la voluntad de Dios, porque en la palabra está la voluntad revelada de Dios. La palabra de Dios es importante. Por eso dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sabios, hace entender. Así que nosotros debemos, y no dice hace entender a los sabios, dice hace entender a los débiles. La palabra de Dios alumbra, dice, hace entender. Necesitamos la palabra, predicar la palabra. Sí está claro, hermano, la importancia que Dios le da a la palabra. ¿Qué le dijo a Zacarías? Vas a predicar y vas a reprender a este pueblo, pero con la palabra. ¿Y qué tan amarga fue esa palabra? Dice en Mateo 23:35 que lo mataron en el templo a Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Así que entonces tomé el librito, dice Juan, de la mano del ángel y lo comí.
Y era dulce en mi boca como la miel, dice, más que la miel que la que destila del panal, dice, es tu palabra, dice en el Salmo 119. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Mira aquí qué tremendo. ¿De qué edad era Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos, cuando se le muestra la visión del libro, del rollo en Apocalipsis? Ya era un hombre frisando los 100 años. Dice él, yo ya acabé. No, le dice Dios, come más mi palabra, dice, y fue dulce a mi paladar, pero me volvió ¿a qué? A ser amargo. Y el Espíritu le dice, pues tienes que seguir predicando la palabra. ¿Se da cuenta, hermano? No importan los años que hayan pasado, no importa que este año se esté terminando, nosotros tenemos que cerrar a todo lo que da, a tambor batiente, como se dice, a irnos como si fuera el último round de una pelea, irnos con todo contra nuestro adversario. ¿Y qué es lo que vamos a lanzar? La espada. ¿Qué es la espada que vamos a tomar? Que es la palabra de nuestro Dios. Tenemos que reforzar, hermano, nuestro estudio. Tenemos que la palabra comerla, que more en abundancia y que consuma todo lo que deba de consumir. Vemos la importancia entonces que se le está dando en esta visión. Entonces, ¿cómo ven ustedes la grandeza de esta visión que se le da a Zacarías? Era un joven que estaba empezando y se le dijo, va a ser con mi palabra. Porque le dice la profecía a Zorobabel, es con mi espíritu, no es con la espada del ejército, sino con la espada de mi boca, que es la palabra, que iba a ser la lucha espiritual. Y si no tenemos palabra, no podemos tener una lucha espiritual. Porque lo que va a sustentar nuestro hombre interior es la palabra, que es la que vamos a recibir. Cuando el Señor está contendiendo con Satanás, vea esa lucha espiritual, porque la lucha es espiritual. ¿Y qué más lucha espiritual aquí entre Satanás y el Señor de gloria? Que pasado 40 días y 40 noches dice que tuvo hambre. Y llega el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados, aquellos que ya nacimos de nuevo, ahora tenemos un hombre interior, el espíritu la nueva criatura, y esa se alimenta del pan espiritual, que es la palabra de Dios. Así que tomemos esa importancia que tiene esta visión que vemos que leímos en Ezequiel y en Apocalipsis con el apóstol Juan, que se les dice que coman la palabra. Será dulce, porque cuando la recibes, ¿cómo es, hermano? Ay, es tan rica. Pero cuando ya nos demanda, tienes que perdonar, tienes que amar, tienes que ofrendar a Dios, tienes que compartir con el que no tiene, tienes que ser misericordioso, tienes que, cuando hagas juicio, hacer un juicio con misericordia, tienes que tener amor y tienes, híjole, eso, ay, son demasiados deberes. Así es, hermano, porque son mandamientos para que corrijamos lo malo, para que andemos en el camino recto. Así que estamos invitados a comer y a comer abundantemente todos los días. Así como comemos el pan físico, así somos invitados, aleluya. ¿Cuántos están oyendo esta palabra, hermano? A comer la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si tenemos la palabra morando en nosotros, no van a salir serpientes, escorpiones y todas esas cosas, malas palabras. No, hay que llenarnos de la palabra y que cuando abramos nuestra boca, amada familia, sea la palabra de poder que salga, sea esa palabra y que la apliquemos a nuestras vidas en cada acción de nuestra cotidiana realidad. La palabra, la palabra, la palabra. Mucha gente te va a decir, ay, tú ya fastidias, tú ya aburres, pura Biblia, pura palabra, ya, hermano, y no retroceda. Pero es que tú, y antes de que quieras, veas la paja en el ojo de tu hermano, saca la viga que está en el tuyo. Sí, pero no dejaré de predicarte la palabra. ¿Cuántos entienden eso? Porque siempre van a querer
denostar, siempre van a atacar la credibilidad. A veces sí habla la palabra, pero no la vive. Hermano, la palabra es verdad. Y cada uno de nosotros debe ser honesto y decir: te voy a hablar la verdad, que es la palabra, pero estoy luchando para que sea una verdad en mi vida. Todavía tengo mucha cola que cortar, y yo lo confieso. Y es mi deseo que cada vez más sea yo un instrumento limpio y que nadie pueda decir nada más que aceptar y decir: es verdad lo que está hablando. Y no solo eso, sino que es una una verdad en su vida. Dice una ilustración, una ilustración ya no es de que hablar, sino conocer lo que uno está hablando. Dice que en una convención, en un pueblo, estaban poetas y estaban pasando y hablando, y estaba un poeta cantante muy reconocido, y llenó el auditorio. Y ya él, para terminar, dice que iba a dar una declamación y les dice: yo voy a declamar lo que ustedes me pidan, dice. Lo que ustedes me pidan declamar, yo lo voy a declamar. Y se oyó una voz por ahí que dijo el Salmo 23, y era una reunión secular, y él se quedó. Pero para buena fortuna él se lo sabía, el Salmo 23, y lo dijo con toda su calidad profesional, y oyeron el Salmo 23 y aplaudieron. ¡Wow! ¡Qué tremenda exposición del Salmo 23! Entonces él se dio cuenta que el que le había dicho era un anciano que estaba allí, y le dice: ¿quiere comentar algo, anciano?, le dice. Y le dijo que sí. Se acercó, dice: yo también quiero hablar el Salmo 23. Y este hombre, no con la calidad histriónica de este profesional, él empezó a hablar del Salmo 23 con voz quebrada, con llanto, y mucha gente no aplaudió. Estaba quebrada, llorando. Y el cantante profesional y declamador profesional dijo: ¿qué pasó aquí? Dice: yo me sabía y me sé el Salmo 23, el Jehová es mi pastor, pero este hombre conoce al pastor del Salmo, él lo conoce. Hermano, y que sea un día así en nuestras vidas, que tomamos y leamos la palabra y leamos bien, o a veces leamos mal, entrecortado, gritando, gimiendo, llorando, y decir: yo conozco. Y que Él pueda decirme en ese día: entra, pasa, te conozco, sé quién eres. Aleluya. A su nombre sea la gloria. 10 minutos para ver otra visión. Esto se llama la maldad en la efa. Y si hay mujeres presentes y oyentes, no se ofendan, es una figura, porque la maldad en hebreo es el escrito es femenino. Y aquí vemos que en la efa es como un barril para medidas, con unos 22 litros o 22 kilos le cabe. Claro que aquí la efa, la visión de esta efa, de este barril, es igual en el cielo, y la ve Ezequiel, y adentro de esa efa estaba una mujer, imagínense, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué es la visión de una mujer en una cesta. ¿Qué es una efa? Una cesta, una medida, un barril donde entraban áridos, o sea, se podían meter semillas, se podía meter líquido en algunos, y se tapaba para su conservación. Dice entonces Zacarías capítulo 5 versículo 5: y salió aquel ángel, otra visión, que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos. Si se da cuenta, Zacarías no está dormido, él está en éxtasis, y le dice: ahora vuelve a alzar tus ojos. Acaba de pasar la visión del rollo volante, y de ahí viene ¿qué? Volando también una mujer, la visión, una mujer en una canasta, en una cesta, en un barril. Y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. ¿Qué es la iniquidad? La maldad profunda, hermano. Y dice que esta es la maldad de ellos, o sea, del pueblo de Dios, que contamina toda la tierra, hermano. Y he aquí levantaron la tapa, dice el verso 7,
de plomo y una mujer estaba sentado en medio de aquel efa. ¿Se da cuenta? Que tipifica a una mujer en un barril. Y alguien podría predicar contra el feminismo, contra la mujer, decir ellas son las que pecaron y todo eso. No, recuerde que son figuras, que son para que se pueda interpretar. Y esto que se le muestra a Zacarías. Y él dijo, esta es la maldad. Y le echó dentro del efa. ¿Qué representaba la maldad? Los hombres que dicen, la mujer estaba representando a la maldad, a la iniquidad, y el ángel la echó dentro del efa y luego hizo una masa de plomo y selló la boca del efa. Mire más la visión. Luego dice, y alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían. Otras dos mujeres venían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Wow, ¿cómo ven ustedes esta visión, hermano? Los enemigos de las mujeres, los antifeministas que van a decir, no, ya decía yo que ahí está representada la maldad. No, hermano, no hay ni uno bueno. ¿A quién se refiere? ¿A la mujer o al hombre? A ambos. En Romanos 3 dice que todos somos malos, que todos caímos y estamos destituidos de la gloria de Dios, seas del partido que seas varón o varona, todos estamos en pecados, y tan malo el varón como la varona. Pero está usando una figura, está siendo representada por una mujer la maldad, y está metida y atrapada. ¿Qué significa esto? Y vienen otras dos mujeres, pero no, algunos dicen son ángeles. No, porque dice que traen viento en sus alas y las alas son de cigüeña. ¿Y qué tiene que ver unas alas de cigüeña? ¿Qué no pueden ser ángeles? La cigüeña en Levítico está considerada como animal inmundo, ¿ya se da cuenta? No se puede comer. En Levítico dice, no comerás cigüeña, no comerás esto, no comerás. Entonces, al venir otras dos mujeres, no son ángeles que tomaron la efa y se la llevaron a Sinar, dice, ¿verdad? ¿Qué es Sinar? Es Babilonia. ¿Qué está tipificando esta visión que se le está, ya termino, 5 minutos, que se le está mostrando a Zacarías? Ok, que Dios va a sacar de su iglesia, de su pueblo, la maldad, y la va a llevar ¿a dónde? Dice, a Sinar, a Babilonia, para que allá se le adore. Dice que ya se le está preparando un altar en Babilonia, y será ya llevada esta maldad y se pondrá en el altar y será reverenciada. ¿Qué tipifica esto? Que en la iglesia, que en el pueblo de Dios no se debe adorar, no se debe de exaltar a la maldad, sino reprenderla, sino expulsarla. ¿Dónde es que se exalta la maldad? En el mundo, la Babilonia. En el mundo, allí a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Allí se premia al ladrón, al sinvergüenza. Allí se premia a los que roban. Dice, es que es un hombre muy adinerado. Sí, pero lo hace a través del sufrimiento del pueblo, de la humanidad. No importa, pero son ricos y famosos y bellos, y todos quieren ser como ellos. Nadie quiere ser como Jesús. Todos quieren ser como los malos del mundo. Entonces, lo que tipifica esta efa, con esta mujer adentro, aprisionada y tapada y sacada ya la maldad. Se está sacando la maldad del pueblo para que no se adore la maldad. Hermanos, no debemos adorar, no debemos exaltar, no debemos ponderar las cosas malas en el pueblo del Señor, sino echarlas fuera, expulsarlas en el nombre de Jesús. Y indudablemente en el mundo se va a reconocer y se adora la maldad. Hasta se cantan corridos a los malos. Hoy día que se ha metido esa plaga infernal de los corridos, de la música banda, hermano, es terrible esa música. Alienta
al vicio, a la maldad, al crimen. Se hace una apología, una defensa de la maldad, del crimen, porque está siendo adorada la iniquidad, la blasfemia. Y vemos en esta figura que Dios le está mostrando a Zacarías que Él expulsa la maldad de su pueblo y por ende de su iglesia. Amados, presentes y oyentes, nosotros debemos no darle cabida aquí, hermano, a la maldad. Tenemos que exaltar las buenas obras y exhortarnos al amor y a las buenas obras. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Feliz 1 de diciembre. Y ahí vamos con todo, hermano. Aleluya. Que Dios le bendiga. Buena y bendecida noche. Amén.